Esta es una historia sobre la devoción o el exceso de devoción. En nuestro caso, pretendimos enviar una alma del purgatorio hacia el cielo y a quien enviamos fue a un vivo. Esta historia ocurrió en un solo día, tal día como hoy, un 2 de noviembre, Día de los Difuntos, y como hoy fue un sábado o un domingo, porque fue un día festivo, que no tuvimos clase. Festivo por eso, porque normalmente el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, nunca era festivo. El Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, sí solía ser festivo, pero no el 2 de noviembre. No tuvimos clase, por eso sé que hubo de ser en un fin de semana. Era especial el Día de los Difuntos para nosotros en el internado porque rezábamos el rosario más largo del año y también disfrutábamos de la mejor cena del año. Las dos cosas estaban relacionadas. El propósito de la celebración del Día de los Difuntos era, y seguirá siendo para la gente católica, imagino, el celebrar a nuestros muertos. Es un día de oración, es un día en el que rezas más, rezas por aquellos seres que conoces para ayudar a las almas a que vayan al cielo. Seres que murieron en pecado venial, seres que no tuvieron la oportunidad de confesarse antes de morir, seres que no recibieron la extrema unción, son almas que van al purgatorio y nunca pueden gozar del cielo, de los beneficios del cielo. Si ayudas rezando y rezando, pues puedes empujar esas almas, sacarlas del purgatorio y llevarlas al cielo. Por lo menos así es tal como a nosotros nos lo explicaban en la misa de la mañana y nos lo recordaban cada año. Esa misa ya era especial, era más larga de lo habitual en el Día de los Difuntos y nos decían, nos recordaban este propósito: escoger a alguien que conozcáis, un familiar, alguien que sepáis que ha muerto, para pensar en él y luego, cuando llegue el rosario, pues depositar su nombre en la urna. Al entrar a la capilla por la tarde, bueno, por el atardecer, por la noche, a rezar el rosario, en el vestíbulo de entrada siempre ponían una mesa que adornaban con manteles, flores, fotos de santos, de alguna monja muerta, y allí había una urna y papelitos con bolígrafos y escribías el nombre de la persona a quien dedicabas tus oraciones en ese rosario tan especial que ibas a rezar, y ponías tu nombre dentro de la urna. Y ese era todo el propósito del Día de Difuntos: rezar más que nunca para ayudar a alguna persona, a alguien que conocieses, a que fuese al cielo, caso de que estuviese perdido y purgando por el purgatorio. Pues así fue la misa y el día, y fuimos de paseo. Por eso recuerdo que tuvo que ser un fin de semana. Fuimos de paseo. Ese día, los fines de semana, salíamos todo el colegio a pasear por ahí por el campo y a alguien se le ocurrió: bueno, es el Día de los Difuntos, vamos a ir a pasear al cementerio del pueblo, visitar el cementerio del pueblo, porque otra de la tradición del Día de los Difuntos es cuando las mujeres, los familiares van al cementerio a visitar a sus muertos, y aprovechas pues para limpiar un poco la tumba, llevar flores, adornarlo. Ese día, adornarlo, adornar la tumba. Ese día el cementerio está bonito, o sea que hacia allá fuimos todos de excursión. Muy raramente íbamos al pueblo, tampoco estaba tan lejos, 5 o 6 kilómetros, pero no íbamos hacia allá por una cuestión de seguridad, porque para ir hacia el pueblo tenías que coger la carretera comarcal, y como éramos más de 200 niños, pues casi siempre los fines de semana normales íbamos pues a los alrededores, por caminos donde no había coches. Pero esta vez fuimos hacia allá, hacia el pueblo, y era algo espectacular, porque cuando íbamos caminando por la carretera comarcal no había mucho tráfico, pero algún coche pasaba y
imagínate que vas en coche y te encuentras a 2 filas de niños caminando por las cunetas, porque arcenes ni había, las cunetas, 2 filas de más de 100 niños, cada fila vestidos iguales, porque siempre íbamos vestidos iguales, y cantando, como íbamos la mayor parte del tiempo íbamos cantando. O sea, imagínate ir con el coche y cruzar, encontrarte esto. Debería de haber sido espectacular para quien se lo encontrase. Pues hacia allá fuimos, hacia el cementerio del pueblo, que es Quintana del Puente, provincia de Palencia, España, tierra castellana, el típico cementerio, 4 tapias, cementerio pequeñito, 4 cipreses, una verja de entrada de hierro con hierros terminados en punta en forma de lanza. Y allí no entrábamos todos, de pronto ir 200 y pico, pues recuerdo, íbamos 3 celadores, cada uno cuidando de un dormitorio, y como en el pueblo también había un río, pues allí esperábamos en el río, mientras que cada dormitorio íbamos en turnos, 70, 80 niños, a visitar el cementerio, que ya había gente, estaba abierto de par en par, había gente, había movimiento, y por allí nos dábamos unas vueltas entre las tumbas y luego el siguiente dormitorio y el siguiente dormitorio. Así, en turnos. Y yo entré con el primer dormitorio que me tocó ir. Y según estábamos por allí, dando vueltas y pululando entre las tumbas y pensando sobre la muerte, pero pensando más en no pisar saltando entre tumba y tumba, porque eso está atiborrado de tumbas y muchas no están marcadas, e intentas no pisar a los muertos, o sea, ibas como moverte en un laberinto. De pronto hubo alguien que dice: ¡Leches! ¡Fede! ¡Fede! ¡Venid aquí! ¡Este es Fede! ¡Este es Fede! Y hacia allá vamos todos, y en una de la parte del cementerio, hacia una de las tapias de un lateral, que es la parte más descuidada del cementerio, con las tumbas más sin marcar, más cruces caídas, pues allí había una cruz de hierro oxidada que tenía la foto, así ovalada, de un niño con un nombre que apenas se leía. El nombre no se leía, se leían los apellidos, sí se leían, y luego las fechas que había muerto y había nacido y había muerto también se leían, y no tenía más. Y la cara sí se veía bien, pero... Y dice: mira, este es Fede, Fede. Y allí nos juntamos todos. Hostis, pues sí, se parece a Fede, a un estudiante, uno de los nuestros, no un interno, un externo. Pero sí, pues sí, se parece a Fede. Coño, es Fede, es verdad. Es que es idéntico, es clavado. Pronto había la foto de un niño eh, con los ojos abiertos, pero pálido y con una expresión inexpresiva. Expresión inexpresiva, sí. Bueno, una expresión como inerte, y con un cuello de camisa grande y una chaqueta, un cuello de chaqueta así grande. Era como si lo hubiesen vestido con una ropa vieja de tiempos de la guerra, y como la ropa de su padre. Y la foto totalmente inexpresiva. Era como si le hubiesen sacado la foto al niño de muerto y le hubiesen abierto los ojos y le hubiesen puesto la ropa para enterrarle, la ropa bien, ropa de su padre, y le hubiesen sacado la foto para tener una foto que poner en esa cruz de hierro oxidada. Pero se parecía a Fede. ¿Quién era Fede? Fede no era un interno. En el internado estábamos los 200 y pico internos, que éramos hijos de militares, y luego, ya lo he mencionado en alguna otra ocasión, había 10, 12, 15 externos que acudían a las clases. Vivían kilómetro y medio aparte en los pabellones, le llamábamos, 2 edificios que eran para personal civil que cuidaba de nosotros o que cuidaba del colegio. Había pues los profesionales, carpintero, fontanero, los celadores, que eran unos cuantos, los profesores, algunas chicas de la limpieza dormían ahí. Bueno, Fede era uno de los hijos de uno de los celadores. Venía a las clases y le conocíamos por su nombre y sus apellidos, pero no participaba para nada
Entraba en el colegio para ir a las clases nada más. Luego no participaba en la rutina de es Fede, es Fede, sí, es Fede. Qué curioso, es que es idéntico, es clavado. Y el nombre no se leía, no sabíamos cómo se llamaba este niño, pero el apellido coincidía uno de los dos apellidos que este niño muerto, que había muerto 20 años antes. Eh, pero tenía la fecha había muerto a los 12 años, eso sabíamos, porque se veía la fecha de nacimiento y de defunción. Pues Fede, un niño que ha muerto a los 12 años, es como Fede. Debe de ser a lo mejor un primo, o un primo segundo, o algo, porque tiene un apellido que es igual. Y como el personal civil del colegio eran gente de los pueblos de los alrededores, pues de ese pueblo de Quintana del Puente, tampoco es que hubiese tanta gente. Esto debe de ser alguien relacionado, a lo mejor es un familiar. Oh, pues tendremos que preguntarle al Fede y decírselo. Pero en ese momento, pues esa fue la novedad del paseo al cementerio. Y según salimos los del dormitorio, al siguiente dormitorio que entraba, le dijimos, hay una tumba, está el Fede ahí, enterrado, está el Fede, mira, la tumba está por allí, es una cruz de hierro. Total, que todo el mundo pensó en el Fede, en el Fede. Y según volvimos del paseo, alguien dijo, pues yo voy a rezar por el Fede. Ahora en el rosario, que era el rosario más importante del año, voy a pedir por Fede. Ah, pues yo también. Pues yo también. Y muchos de nosotros pensamos que íbamos a dedicar el rosario al alma del Fede, para sacar el alma, si caso de que estuviese en el purgatorio, llevarla hacia el cielo. Porque, claro, nos habían insistido en la misa de la mañana de que había que pensar en un ser querido para ayudarle a ir al cielo. Pero la mayor parte de nosotros, siendo niños, teníamos el problema de que no sabíamos en quién pensar, a quién vamos a ayudar. No teníamos un ser querido que se nos hubiese muerto. Muchos de nosotros no habíamos experimentado muertes en la familia. Nuestros padres vivían, a lo mejor a alguno se le había muerto un abuelo, pero tampoco a lo mejor si se le había muerto demasiado joven, no recordábamos. Entonces eso capturó la imaginación de todos nosotros. La foto de ese niño, de esa tumba, en esa tumba, ese niño que había muerto 20 años antes, porque tenía 12 años, como los mayores de nosotros, y era como el Fede. Así que allí entramos, en el rosario tan especial del Día de los Difuntos, y yo escribí, en el papelito, escribí Fede, y lo metí en la urna. Y eso era como una urna secreta, ahí no se leía nada, los papelitos luego se quemaban directamente, pero yo apuesto a que la mitad del colegio escribiría como yo, Fede o Federico, Fede. Y ahí entramos. Ahora, de escribir, dije que esta es una historia de devoción. De escribir ese rosario es una cosa difícil de hacerlo con palabras. Yo no soy un ser religioso especialmente, pero no me arrepiento de haber experimentado eso cuando fui un niño, simplemente porque es algo que nunca experimentaré de nuevo y es una memoria que me llevaré conmigo a la tumba. Pero en nuestros pueblos y ciudades todavía existe la devoción. Si alguno de vosotros ha experimentado una procesión de Semana Santa en Sevilla, Valladolid, Zamora, Granada, estar ahí a las 3 de la mañana y ver pasar la procesión y estar ahí apretado entre gente y sudando y un silencio sepulcral y alguien que se te pone, canta una saeta y ver gente flagelándose o cargando las cruces y el olor de los cirios intenso, sin ser religioso se te ponen los pelos de punta. Pues ese rosario era así para nosotros. Un rosario, creo que lo describí en alguna otra historia, un rosario, por lo menos el que yo recé a diario durante 6 años, a diario, mientras no estaba de vacaciones, en el colegio, eran 5 misterios, no sé cómo será, 5 misterios. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. Lo rezabas eso 5 veces y luego la letanía con el Ora pro nobis, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Venía a durar 25 minutos, media hora. Eso a diario. El del Día de los Difuntos no eran 5 misterios, eran 15 misterios. Eran como 3 rosarios juntos. Era 1 hora y media
de estar en la capilla, que no era muy grande, en la fila de un banco entre otros niños, con la rutina de me pongo de pie, me siento, me arrodillo, me siento otra vez, me pongo de pie, me arrodillo. Nada más que eso, con hora y media. Había la Madre Superiora, iniciaba el rosario, había un protocolo especial, ese rosario. El coro, habían canciones, el incensario, que era otra cosa que hacía cualquier celebración religiosa especial. El momento que sacaban el incensario, que era un incensario chiquitito, pero si alguno ha experimentado el olor del incienso quemándose, eso enseguida impregnaba, llenaba toda la capilla, que tampoco era tan grande. Y es algo que se te mete el olor aquí, hasta el cerebro. Bueno, pues eso. Y empezar con los Ave Marías, empezar, la letanía, y otra vez, y volver, íbamos uno rezando y otro... Empiezas con el zumbido y empiezas a sudar, y con el olor hasta acá, y la canción, y los coros. La fuerza de la devoción, la catarsis colectiva de la devoción, porque creíamos, porque además íbamos a tener, he dicho, la cena más especial de todo el año, que era como un premio por haber pasado todo el día rezando, y luego describiré la cena, o sea, sabíamos lo que nos esperaba, entonces sabíamos que queríamos ganarnos esa cena, nos entregábamos a ello. Cuando yo veo los palestinos, en las noticias, cuando tú ves que los palestinos van por la calle con un féretro porque han matado a alguien y van una muchedumbre gritando con ese fervor religioso, a lo mejor no lo entiendes, es diferente religión, pero es que yo lo entiendo. Cuando yo veo a los musulmanes yendo a la peregrinación en la Meca y dando vueltas, o les ves manifestando, si le ves y golpearse el pecho, yo lo entiendo, porque nosotros, niños, era lo mismo, es la misma sensación. Yo he vivido en comunidades musulmanas y sé que son gente que muchos ni se fuman, ni beben, ni han permitido drogas, y gente muy sana, y de pronto el fervor colectivo de algo te lleva a una catarsis que es lo que nosotros experimentábamos durante el rosario. Me lo cuenta también gente muy sana, que lleva una vida muy sana, que no ni bebe, ni fuma, ni se droga, ni que son vegetarianos, pero se meten en el gimnasio y empiezan ahí a correr o a hacer ejercicio, y llega un momento, no lo sé explicar científicamente, generas tal algo ahí que de pronto te da un colocón, estás como drogado. Así estábamos nosotros, niños lanzados a la oración, enfervorizados. Y a todo esto las monjas nos incitaban a ello, todo el mundo participaba, nosotros teníamos que estar nada más que sin salir del espacio que tenías en tu banco, ¿no? 10, 12 en un banco y ahí encerrado, pero las monjas libremente iban hasta adelante, hasta el altar, y venían desde atrás con las manos en alto, gloria, 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 y llegaban hasta adelante y se arrodillaban con los brazos en cruz, o a veces se arrodillaban de golpe y caían contra el mármol del altar boca abajo, y ahí se quedaban, y nosotros presenciábamos todo eso. Era algo indescriptible. Pues así fue el rosario del Día de Difuntos. Y en un momento hubo un niño, que tampoco era muy extraño, porque ya he contado, a veces caíamos desmayados. Hubo un niño que se puso de pie en el banco donde estaba, se puso en el pie y empezó a decir: Fede, Fede, quiero que vayas al cielo, Fede, Federico, vete al cielo, vete al cielo. Y ahí empezamos unos cuantos: Fede, 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 por lo bajo. Todo esto sin que hubiese interrupción de los Ave Marías y de los otro Ave María y del otro Ave María. Y nadie nos soltó ninguna reprimenda. En este caso a este niño vinieron dos monjas, porque dijeron: el niño de ahí se puede caer del banco, le cogieron y el niño estaba como en trance, no echaba espuma por la boca, pero en trance. Fede, Fede, quiero que vayas al cielo, quiero que vayas al cielo, Fede, vete al cielo. Le sacaron y no pasó nada, era normal. Eso es lo que a mí me da miedo, que aquello era normal para nosotros.